¿Qué tal, amigos? Este es el primer episodio de Mirando desde Occidente, Filosofía Yorubá. El tema que trataré hoy es el destino. Mi nombre es Carlos Flores Guillén y espero que lo disfruten mucho. Muy bien, pues la definición de destino puede tener varias vías. La primera es que la más conocida es como una línea de vivencias inamovible que debemos seguir donde todos los sucesos que tenemos en nuestra vida se rigen por la voluntad inflexible y superior de algo supremo. En términos filosóficos, es una fuerza sobrenatural que dirige nuestras vidas y nos coloca en los sitios y momentos que a sus deseos conviene para sobrellevar una vida de la cual no seríamos nuestros dueños. Por ende, la predestinación indica que nada sucede al azar realmente, que todo es producto de las decisiones de un ser superior que determina nuestro acontecer cotidiano. A esta fuerza sobrenatural bien podríamos llamarla Dios, pues se considera que al ser omnisciente, o sea, que todo lo sabe, toma mejores decisiones que el hombre, principalmente en el cristianismo donde se dice, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando volteamos a ver el concepto de destino desde la cultura yorubá? Para esas tradiciones de origen nigeriano, se considera que el destino está relacionado con una serie de decisiones que tomamos desde antes de nacer, cuando aún no tenemos cuerpo y estamos en el mundo espiritual, sitio en que llega nuestra alma después de la muerte y se preparará para reencarnar en generaciones posteriores. Esta misma cultura tiene historias y entre ellas, cuando nuestra alma sale del mundo ancestral, nos dirigimos con el gran sabio Orunmila a decirle cuáles son nuestros deseos respecto a las vivencias y experiencias que deseamos tener en la vida humana. Entonces, él nos dice cuáles son los elementos que nos darán indicios de que estamos yendo por el camino equivocado, con la finalidad de que ya no regresemos al mundo ancestral de una manera prematura. Veámoslo como un maratón o una carrera. Todos debemos ir por un mismo sendero y alguien toma la mala decisión de ir por otro camino, tomar un atajo. Esto no nos va a asegurar ganar la carrera. Sabemos perfectamente que al final de este hecho nos llevará a ser expulsados, mas insistimos en tomar un camino que no es el correcto y pensamos con toda claridad las consecuencias y, bueno, aunque sabemos las reglas, lo realizamos. Justamente así funciona el concepto de destino dentro de la tradición yorubá. Nosotros somos los responsables de lo que queremos vivir y lo que queremos aprender, pero al paso del tiempo tomamos malas decisiones que nos llevan a romper con ese orden que hemos decidido y nos lleva a la muerte prematura o a una larga vida alejada de lo que debemos tener. Hay una poesía de la tradición Ifá que dice lo siguiente: yo soy como mi Dios me creó, no hago el mal, no soy albergue de malos pensamientos, no sea que muera infeliz, porque lo que haga en mi juventud repercutirá en mi vejez. Si analizamos esta poesía por partes, todos hemos sido creados inmaculados, y eso nos lleva a entender que no tenemos malos sentimientos al nacer. Todo lo decidimos conforme crecemos. Es nuestra decisión hacer el bien o el mal, para otros o para nosotros mismos. Y según nuestro grado de tolerancia a la frustración es que somos o no albergue de malos pensamientos. Finalmente la poesía termina con una sentencia: lo que haga en mi juventud repercutirá en mi vejez. Esto claramente es una ley de causa y efecto que no podemos desestimar. Todo lo que pasa por el fuego se transforma y no hay marcha atrás. El pueblo yorubá, en ese sentido, comprende que el mundo se encuentra vivo. Es una cultura animista. Las plantas, las aves, tienen una vida más allá de lo físico, tienen una vida espiritual. Y estas vidas constantemente nos envían mensajes de manera consciente o inconsciente, pues comprenden nuestro destino de alguna manera y nos dan recomendaciones para que esos mensajes lleguen a nuestro yo espiritual
y a veces a nuestro yo físico, de tal manera que nos aleje lo más de que se pueda de aquellas cosas que nos pueden desviar en nuestra misión en la tierra. Paraíses el Agba es el nombre de esta tradición de origen indígena de Nigeria. Todos nacemos con una misión. Todos entonces somos importantes para el mundo. La pregunta que nos quedaría: ¿todo lo que vivimos, incluyendo enfermedades, sucesos tristes y dolorosos, están predestinados? La respuesta diría que no va tanto por ahí. No todo lo que vivimos está predestinado. En el mismo ejemplo de la carrera, nosotros decidimos en el cielo participar en algún momento de esta carrera, ir por ese camino, pero por cualquier motivo que se llegue a atravesar, pues bueno, tal vez no ganar la carrera o incluso tener alguna lesión que nos muestre nuestros puntos débiles y a trabajar más, fortalecernos para la siguiente carrera. Mas cuando tomamos el camino incorrecto, tomamos este atajo, nos podría esto incluso ocasionar un veto de esta carrera y de otras para que ya no participemos. A esto le podemos sumar también la posibilidad que al tomar un atajo nos pongamos en peligro de otras formas o nos generemos lesiones más graves, cosas que tal vez no podamos reparar. Esto particularmente no estaba predestinado. Nosotros elegimos en el cielo pasar por esa carrera, mas nosotros no estábamos listos para tomar un atajo. Nuestro yo físico toma una mala decisión y se enfrenta a cosas que no tenía por qué pasar. A lo largo de nuestra vida, nosotros pensamos sobre nuestro andar y el de personas que nos importan. Analizamos y pensamos, consideramos cosas buenas y malas que nos pasan. Y a veces cuando vemos que nuestra vida o la de personas que nos importan no está yendo muy bien, nos preguntamos ¿por qué pasó esto o aquello si he llevado una vida recta? ¿Por qué una persona fallece tan joven si no era mala persona? ¿Por qué alguna persona o yo, porque estoy tan enfermo, si me la he pasado ayudando a los demás y haciendo el bien para mi gente cercana? Muy bien, respecto a esto, hay otra poesía que dice: las manos de los jóvenes no son suficientemente grandes para alcanzar el estante. Las de los mayores no son tan delgadas como para entrar en una calabaza. El recado que los jóvenes le mandan a los mayores, no dejemos que los mayores se nieguen. Los padres tienen siempre una obligación con sus hijos. Estas fueron las declaraciones de Ifá al sabio, cuando su discípulo lo arrastró hacia la muerte y lo confrontó a Olodumare, el creador. El creador, el protector. El sabio dijo: puse todo mi esfuerzo con mi discípulo. El creador le respondió: no debes juzgar las cosas por un solo lado. Aquel que juzga un solo lado es malo. Aquel que juzga un solo lado no es bueno. Si no has escuchado ahora el otro lado del suceso, ¿por qué emites un juicio? Y es que bueno, a nadie nos gusta pensar que las cosas que nos suceden o que le suceden a nuestros seres amados esté total y completamente relacionada a alguna mala decisión. Incluso el guardar nuestros dolores y no atenderlos a tiempo es una mala decisión, porque cuando tomamos cartas en el asunto, el padecimiento pudo haber avanzado considerablemente. Entonces, a veces hacemos cosas muy buenas por otras personas, pero no las hacemos hacia nosotros. Por ello, lo más trascendental de entender nuestro destino radica en que elevemos nuestro nivel de autoanálisis y reconozcamos los momentos de nuestra historia en donde hemos hecho el bien en plenitud y donde hemos hecho discretamente el mal, incluso para nosotros mismos. Pues este es el primer podcast, espero que les haya gustado. A mí me gustará mucho conocer sus puntos de vista, sus opiniones, consejos, críticas, y les invito a que me sigan en mi página de Facebook como Carlos Flores Guillén.
Déjenme ahí sus comentarios respecto a este tema y de qué les gustaría que platicáramos la próxima vez. Un fuerte abrazo, nos estamos escuchando muy pronto. Hasta la próxima.